El periodista Salvador García Soto en el Universal tiene una columna el día de hoy muy interesante. Fíjense nada más el título. Abren diálogo AMLO y los cinco, así en pregunta. Se refiere a la mafia del poder, la que antes era de muchísimos empresarios y ahora ya nada, empresarios y políticos y en la que ahora ya nada más hay cinco. Dice Salvador García Soto que hubo una reunión entre los personeros de López Obrador y los personeros de estos cinco de la mafia del poder. No sabemos si para que los personeros de la mafia del poder le dijeran a López Obrador que le baje o le van a seguir echando desmadre y que quieren ellos intocables sus beneficios que siempre han tenido, o si para que López Obrador le dijera a los cinco, pues ya bájenle, ¿no?, para no tener broncas y no les voy a tocar ninguno de sus intereses, pero no puede ser para otra cosa. La columna dice lo siguiente: después del encontronazo público, con acusaciones y desplegados y del frustrado plan para convertir a Ricardo Anaya en candidato único y hacer declinar a José Antonio El Miado, algunos de los cinco empresarios que se pelearon con Andrés Manuel López Obrador iniciaron contactos para un diálogo con el candidato de Morena. Ayer, en una mesa del restaurante San Angelín, al sur de la ciudad, Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, comió y conversó por 3 horas con Gerardo Esquivel, asesor económico externo de López Obrador. Al salir del lugar, con folders en mano, el empresario y el doctor en economía por Harvard sonrieron a la pregunta del columnista: ¿iniciando el diálogo? Ramírez fue de los 5 empresarios del Consejo Mexicano de Negocios que intentaron convencer al presidente Peña Nieto y a Ricardo Anaya de dejar sus diferencias y negociar una candidatura única para enfrentar a López Obrador y evitar que gane la presidencia. Para ello, según el tabasqueño, se reunieron en una casa del panista y le hicieron la propuesta en un encuentro negado por los empresarios, pero que fuentes de inteligencia federal confirman que sí ocurrió y fue parte de una operación más amplia de los 5 magnates, Ramírez, Larrea, Tricio, Bayeres y X González, que presionaron también para la declinación del candidato del PRI, José Antonio El Miado, y de la independiente Margarita Zavala. Los mismos que después firmaron el desplegado titulado Así no, donde reprochaban al candidato de Morena sus expresiones injuriosas y calumniosas. Los 5, a los que según fuentes cercanas a Los Pinos, el presidente Peña Nieto les respondió contundente que con Anaya no, que no iba a ninguna alianza con el panista ni haría declinar a su candidato El Miado. Por eso llama la atención la reunión entre Ramírez y Esquivel en ese restaurante, que podría ser un principio de diálogo entre el candidato de Morena y el grupo de los 5, tal y como los mismos empresarios planteaban en aquel desplegado donde decían estar siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones, y convocaban a todos los candidatos a un diálogo abierto y respetuoso que sume voluntades. ¿Será que el pañuelo blanco que le sacó Andrés Manuel a esos empresarios y el llamado de amor y paz tuvo algún efecto, y que Ramírez, quien ha fungido como el vocero más visible de este grupo, fue enviado a fumar la pipa de la paz con un nuevo interlocutor distinto a Alfonso Romo, como sería el doctor Gerardo Esquivel? Veremos si en el San Angelín comenzó ese diálogo abierto y constructivo, que al final les conviene tanto al candidato puntero en las encuestas como a esos 5 poderosos empresarios. Dice Salvador García Soto, y al país, uy sí, y a la sociedad, uy sí, que históricamente solemos ser los que pagamos los platos rotos para la confrontación entre empresarios y gobernantes. Así es que ya se reunieron, la mafia del poder ya no va a existir, o sea, a partir de ahora ya no se va a hablar de la mafia del poder, porque si ya hubo acercamiento, una de las exigencias de estos 5 de la mafia del poder, que ya era muy pequeña de por sí, va a ser que ya no se meta con ellos. Y van a ver, si esto es así, López Obrador no los va a tocar a partir de ya ni con el pétalo de una rosa. Si no, pues se le van a ir encima otra vez. Ellos están reclamando su derecho a seguir gobernando. Y López Obrador dice, pues sí, pues van a seguir gobernando, pero ya no me ataquen. De eso se trata todo. Así son este tipo de reuniones. ¿A poco de verdad creen que se reúnen para hablar en beneficio de la gente, en beneficio del país? Pues claro que no.